Nació en un palacio, pero vivió como si el protocolo no existiera. Fue princesa, sí, pero también rebelde, modelo, cantante y defensora incansable de los más vulnerables. Hija de una leyenda del cine y de un príncipe, Estefanía de Mónaco no se conformó con ser un adorno en la realeza. Sobrevivió a la tragedia que le arrebató a su madre, desafió las normas del principado con romances polémicos y aún así conquistó el corazón del pueblo. Se subió a las pasarelas, a los escenarios y luego al frente de una causa que le dio sentido, la lucha contra el VIH. Y hoy, tras décadas de entrega, dice adiós a la vida pública. En las historias de Jazmín te voy a contar los 10 momentos que marcaron la vida de esta princesa rebelde. Infancia. Estefanía María Elizabeth Grimaldi vino al mundo el 1 de febrero de 1965 en el glamuroso Principado de Mónaco. Era la hija menor del príncipe Rainiero III y de la bellísima actriz convertida en princesa, Grace Kelly. Desde el minuto 1 fue observada con lupa. Era la hija de Hollywood y la realeza. Su llegada completó la familia Grimaldi, que ya contaba con Carolina, la mayor, y Alberto, el heredero. Pero lo que parecía ser una infancia privilegiada, en realidad era más complicada de lo que se veía en las portadas de las revistas. La pequeña Estefanía creció entre los lujos del palacio del príncipe y los rígidos modales de la corte monegasca. Sin embargo, su madre, Grace, intentaba darles una educación más americana, más natural, con valores artísticos y humanos. Grace las llevaba a sus clases de ballet, las animaba a leer, escribir, imaginar. A diferencia de Carolina, que desde pequeña asumió su rol más princesil, Estefanía fue más traviesa, más curiosa, más rebelde. Se subía a los árboles, quería trepar los muros, probar lo prohibido. Ella y sus hermanos tenían una niñera cada uno, pero Stephanie tenía dificultades para mantenerlas. En una ocasión tuvo 6 en un solo año y su madre se quejaba. No puedo culparlas por renunciar. Stephanie es muy mandona, yo misma no sé qué hacer con ella. Aunque amada por sus padres, su posición como la más chica la dejaba muchas veces a la sombra. Rainiero tenía una relación distante con sus hijos, muy enfocado en sus funciones como soberano. Grace, en cambio, era más cercana, aunque también podía ser exigente. Estefanía creció admirándola, queriendo ser como ella, aunque sabía que no tenía ni el porte ni la compostura de su hermana Carolina, la favorita de muchos. Desde niña, Estefanía ya mostraba que no encajaba del todo en el molde. Una tragedia que la marcó para siempre. El 13 de septiembre de 1982 no es solo una fecha más en la historia de Mónaco, es el día en que todo cambió para la princesa Estefanía. Tenía apenas 17 años y estaba en plena adolescencia cuando un accidente automovilístico no solo le arrebató a su madre, la inolvidable Grace Kelly, sino que marcó para siempre su vida personal, su relación con los medios y su lugar dentro de la familia real. Aquella mañana, Estefanía y su madre partieron desde Rock Isle, la residencia campestre de los Grimaldi, en dirección a Montecarlo. Eran alrededor de las 9:45 de la mañana cuando tomaron la estrecha y sinuosa ruta D37 a bordo de un Rouba 3500. Grace conducía, Estefanía iba en el asiento del copiloto. Nadie podía imaginar que ese trayecto aparentemente cotidiano terminaría en tragedia. Mientras descendían por la carretera con sus curvas cerradas y tramos peligrosos, Grace sufrió una hemorragia cerebral repentina. Perdió el control del vehículo, que comenzó a rozar contra la pared rocosa y luego, sin frenar, se precipitó por un terraplén de casi 40 metros. El coche cayó violentamente entre árboles y arbustos, quedando atrapado en el jardín de una propiedad privada. Estefanía, herida pero consciente, logró salir del vehículo a rastras, pidió ayuda desesperadamente a los primeros que se acercaron. Dentro del coche, su madre yacía inconsciente. Las imágenes fueron devastadoras. Grace fue trasladada de urgencias al hospital que llevaba su nombre. Estefanía fue llevada en una segunda ambulancia. Poco después, el príncipe Rainiero y su hijo Alberto llegaron al lugar del accidente, justo a tiempo para ver cómo se llevaban a Estefanía y a Grace. Las horas siguientes fueron una agonía para la familia. Los médicos informaron al príncipe Rainiero que el daño cerebral de su esposa era irreversible. Grace Kelly estaba en coma, clínicamente muerta desde la madrugada del 14 de septiembre. Esa misma noche, Rainiero tomó una decisión desgarradora: desconectar el soporte vital.
La actriz que había conquistado Hollywood y luego reinado en Mónaco falleció a los 52 años. El funeral se celebró 5 días después, pero Estefanía no pudo asistir. Sus heridas físicas eran aún demasiado graves y las emocionales aún peores. Desde el primer momento comenzaron a circular rumores y si no había sido Grace quien conducía y si la verdadera conductora había sido Estefanía. La versión oficial sostenía que su madre iba al volante cuando sufrió el derrame, pero muchos periodistas, testigos e incluso algunos allegados empezaron a ponerlo en duda. Algunos señalaban que la puerta del lado del conductor estaba menos dañada o que los frenos del coche podrían haber fallado. El silencio de Estefanía alimentó aún más las teorías. Durante años se negó a hablar del tema y cuando finalmente lo hizo, dejó claro cuánto la había afectado. En una entrevista con Paris Match en 2002 declaró con firmeza: "No fui yo la que conducía, nadie tiene derecho a decir eso, a inventar cosas así. Estaba en shock, con un enorme dolor físico y emocional. Perdí a mi madre". Pero las dudas no desaparecieron, la prensa no dejó pasar la oportunidad de convertir la tragedia en un misterio eterno, y lo cierto es que incluso décadas después el rumor sigue apareciendo como una sombra inevitable cada vez que se habla de Estefanía. Más allá del dolor físico, Estefanía tuvo que enfrentarse a algo aún más difícil: cargar con la sospecha pública, la culpa impuesta y una herida emocional que nunca cerró del todo. En 1989 finalmente rompió el silencio sobre los rumores. Sentía mucha presión porque todos decían que yo había conducido el coche, que todo era culpa mía, que había matado a mi madre. No es fácil vivir con eso a los 17 años, confesó con crudeza. No exageraba, la prensa la perseguía, los titulares la juzgaban y la opinión pública se dividía entre la compasión y el morbo. En vez de volver al papel tradicional de princesa como su hermana Carolina o su hermano Alberto, Estefanía eligió alejarse de la realeza convencional. Se convirtió en una mujer libre, rebelde, a veces incomprendida, pero fiel a sí misma. Los años rebeldes. Después del accidente, Estefanía pasó por una etapa de rebeldía total. No quería saber nada del palacio, de los trajes oficiales, ni de los compromisos reales. Se sentía asfixiada, así que ni corta ni perezosa se mudó a París. Allí comenzó a vivir como una chica joven más, lejos de los paparazzis, monegascos y muy cerca del mundo de la moda y la farándula. Fue en este periodo que Estefanía comenzó a explorar su faceta de modelo. De hecho, en 1985 se convirtió en la imagen de la marca francesa Girbaud. Su belleza exótica, más salvaje que refinada, conquistó a fotógrafos de renombre. Posó para Vogue, Elle y hasta tuvo una línea de trajes de baño llamada Pole Position, en contra de la voluntad de su padre. Pero no solo era una cara bonita, quería expresarse, quería hacer algo por sí misma, sin depender del apellido Grimaldi. Y entonces vino su etapa como cantante pop. En 1986 lanzó su primer sencillo, Huracán, que fue un éxito inmediato en Francia y otros países europeos. El tema llegó a vender más de 2 millones de copias, se transformó en una princesa del pop, algo totalmente impensable para la realeza en esos tiempos. Su álbum, Besua, también vendió bien, aunque su carrera musical no fue duradera. Fue intensa y muy comentada. A pesar de sus anteriores triunfos musicales, su carrera se tambaleó después de que su último álbum, Stephanie, recibió críticas negativas y bajas ventas. Para colmo, la princesa Stephanie presentó su voz al éxito mundial de Michael Jackson, In the Closet, pero no recibió ningún reconocimiento por su contribución. Durante estos años, Stephanie también empezó a relacionarse con figuras del mundo del espectáculo, lo que encendió las alarmas en el palacio. Para Rainiero, verla tan expuesta, tan lejos del protocolo, era motivo de preocupación. Pero ella no pensaba dar marcha atrás, había decidido vivir a su manera y lo estaba haciendo, con éxito, controversia y mucha libertad. Los romances de juventud. Si algo caracterizó a Estefanía durante su juventud fue su gusto por los hombres guapos, famosos y muchas veces poco aprobados por su familia. Uno de sus primeros romances conocidos fue nada menos que con Rob Lowe, el actor estadounidense que en los 80 era un símbolo sexual global.
Se conocieron en Los Ángeles durante uno de los viajes de Estefanía a Estados Unidos. Su historia fue breve, intensa y, por supuesto, muy mediática. Aunque ambos lo negaron públicamente, los paparazzis los captaron en actitudes comprometedoras y la prensa del corazón no tardó en hacer las suyas. Pero Rob Lowe no fue el único. También se le relacionó con Anthony DeLo, hijo del legendario Alain Delon, con quien vivió un tórrido romance que duró poco. La pareja escandalizaba por su actitud despreocupada, sus fiestas, sus apariciones nocturnas. Para muchos era simplemente una chica joven viviendo intensamente su juventud, pero para la corona monegasca su comportamiento era casi una afrenta. Mientras Carolina representaba la elegancia y el deber, Estefanía era la tentación, la rebeldía, el escándalo. Sin embargo, lejos de esconderse, ella parecía disfrutar la provocación, como si necesitara romper con todo lo que su apellido representaba. En 1990, Estefanía pareció encontrar estabilidad al comprometerse con Jean-Yves Le Fou, un empresario francés y amigo de su hermano Alberto, quien tenía el visto bueno de la familia Grimaldi. El anuncio del compromiso, celebrado en un restaurante parisino al que solo asistió Alberto, generó expectativas de una gran boda real. Sin embargo, la relación se desmoronó rápidamente cuando Estefanía comenzó a salir con su guardaespaldas, Daniel Ducreux, en 1991. Este cambio abrupto fue un nuevo golpe para Rainiero, quien veía en Jean-Yves una oportunidad para que su hija sentara cabeza. La ruptura marcó un patrón en la vida amorosa de Estefanía, su tendencia a seguir impulsos emocionales por encima de las expectativas familiares. Este episodio también evidenció la lucha de Estefanía por equilibrar su deseo de amor verdadero con las presiones de su posición, un conflicto que la acompañaría durante años. El guardaespaldas. Uno de los episodios más escandalosos y mediáticos en la vida de Estefanía de Mónaco fue su relación con Daniel Ducreux, su guardaespaldas. Todo parecía salido de una película. La princesa rebelde enamorada de un hombre del pueblo, musculoso, protector y en apariencia leal. Se conocieron en 1992 cuando él empezó a trabajar en su equipo de seguridad. Rápidamente pasaron del protocolo a la pasión. Pero había un detalle incómodo. Daniel tenía una novia, embarazada de 6 meses. ¿Lo sabía Estefanía? Nunca lo dijo. ¿Lo sabía el palacio? Probablemente. Lo cierto es que su padre, el príncipe Rainiero III, apenas lo supo, puso el grito en el cielo. Veía en Daniel a un oportunista, alguien poco digno de entrar en la familia Grimaldi. Intentó disuadir a su hija, le negó el permiso para casarse, pero la testaruda Estefanía ya había tomado una decisión. Siguió con él contra viento y corona. Tuvieron 2 hijos sin pasar por el altar, Luis en 1992 y Pauline en 1994. Aunque Rainiero se mostró disgustado, terminó reconociéndolos dentro de la línea sucesoria en un gesto más de amor de abuelo que de aprobación política. Finalmente, en 1995 Rainiero cedió. Estefanía se casó con Daniel en una ceremonia discreta, sin fanfarrias reales, pero el cuento de hadas se transformó en tragedia al año siguiente, cuando se filtraron fotos de Daniel con una chica en una piscina en posiciones claramente íntimas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, la humillación fue tan brutal como pública. Estefanía pidió el divorcio de inmediato. Apenas 2 años después, en 1998, Estefanía volvió a sorprender con el nacimiento de su tercera hija, Camille. Nunca se identificó oficialmente al padre, pero todos los caminos apuntaban a Jean Raymond Gottlieb, otro guardaespaldas. Como no hubo matrimonio, Camille quedó fuera de la línea de sucesión a diferencia de sus hermanos. Rainiero, ya mayor y resignado, mantuvo el silencio. Estefanía, por su parte, pareció perder definitivamente la fe en el amor romántico. Su elección de parejas constantemente juzgada la enfrentó una y otra vez con su familia, pero, como siempre, se mantuvo firme a su manera, rebelde, humana, frágil y fuerte a la vez. Amores circenses. Cuando el mundo pensaba que ya nada podía sorprendernos de Estefanía de Mónaco, ella volvió a romper el molde. Esta vez no fue un cantante ni un guardaespaldas, fue un domador de elefantes. En 2001, tras la humillación pública por el escándalo de Daniel, Estefanía hizo algo que nadie, ni siquiera su padre Rainiero, habría imaginado.
Se enamoró de Frank Cogni, un artista de circo suizo, casado y domador de elefantes. El flechazo surgió en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo, evento que la familia real organiza desde hace décadas. Pero lo que empezó como una conexión profesional pronto se transformó en algo personal, muy personal. Tanto que Estefanía decidió dejarlo todo. Se mudó con sus 3 hijos a una caravana y comenzó a vivir como una más en el circo ambulante. Se la veía sin maquillaje, sin joyas, sin guardaespaldas, ayudando con los animales, cargando cajas, durmiendo en caravanas. El glamour de la Costa Azul había quedado atrás. Para muchos fue una locura, para ella una búsqueda desesperada de autenticidad. En esa vida errante, Estefanía parecía encontrar algo que en los palacios nunca halló: libertad. Incluso dejó que su hija Pauline participara en algunos números del circo. La imagen era desconcertante. Una princesa en pista, entre elefantes, lejos de todo lo que se esperaba de ella, pero tal vez era eso lo que la salvaba, romper con lo que debía ser. Su padre Reiniero una vez más desaprobaba en silencio. No podía entender cómo su hija menor, criada con todo el lujo de los Grimaldi, terminaba compartiendo techo con fieras amaestradas. Pero Estefanía nunca vivió para complacer. La relación Cogni, discreta y fugaz, terminó tan silenciosamente como empezó. Al año siguiente, Estefanía volvió a Mónaco con sus hijos, sin rencores ni explicaciones. Había vivido una etapa íntima, intensa, sincera, y aunque otra vez el amor le falló, esta vez se llevó algo más profundo: la certeza de que no le debía nada a nadie, ni al protocolo, ni al trono, ni al apellido Grimaldi. La maternidad como refugio y fortaleza. Después de tantos romances fallidos, titulares escandalosos y decepciones públicas, Estefanía de Mónaco encontró en la maternidad su único refugio seguro. Sus 3 hijos, Luis, Pauline y Camille, no solo se convirtieron en el centro de su universo, sino en el ancla que la sostuvo cuando todo lo demás tambaleaba. Al principio pocos creían que ella, la princesa rebelde, la hija de Grace Kelly que huía del protocolo como si fuera una cárcel, pudiera asumir el rol de madre con la seriedad que requería. Pero Estefanía volvió a hacer lo que mejor sabía: desmentir al mundo. Se apartó del foco, bajó el telón mediático y creó un pequeño santuario lejos del palacio donde reinaba el cariño, la libertad y la autenticidad. Crió a sus hijos en movimiento, temporadas en Suiza, temporadas en Francia y hasta en caravanas de circo. Nada de niñeras vestidas de uniforme ni normas palaciegas. Les dio una infancia atípica, sí, pero profundamente humana. Quiso darles lo que a ella le faltó: una madre presente, cercana, sin máscaras ni apariencias. Estefanía educó con una mezcla de libertad y firmeza. No los preparó para ser príncipes de cuentos, sino personas reales. Les enseñó a caer y levantarse, a equivocarse sin miedo y a ser fieles a sí mismos, aunque eso les costara la aprobación del mundo. Hoy sus hijos la describen como una madre divertida, algo estricta, pero incondicional. Luis y Paulina han encontrado su camino en el arte, el deporte y la moda. Camille, aunque no figura en la línea sucesoria, brilla con luz propia como influencer y activista. Ninguno se ha dejado atrapar por el peso del apellido, porque si algo les enseñó Estefanía es que la nobleza no se hereda, se construye. La reconciliación con el deber. Durante años, Estefanía de Mónaco parecía haber dado la espalda a su linaje. No quería tronos y coronas ni obligaciones palaciegas. Ella, la princesa que se atrevió a amar a guardaespaldas, acróbatas y domadores de elefantes, se convirtió en la oveja negra más célebre del Principado. Pero el tiempo, ese gran maestro que pone a cada uno en su sitio, la llevó poco a poco a reconciliarse con lo que era, con lo que siempre había sido: una princesa, sí, pero a su manera. El cambio no fue repentino, tampoco obedecía a presiones familiares. A principios de los años 2000, Estefanía empezó a acompañar con más frecuencia a su padre, el príncipe Reiniero, en actos oficiales. No llevaba vestidos de alta costura ni se ajustaba a los rígidos códigos de la realeza, pero había algo en ella que había cambiado. Iba con actitud serena, madura, como si por fin hubiera hecho las paces con su lugar en el mundo. Ya no era una adolescente huyendo del palacio, sino una mujer que había vivido lo suficiente como para regresar por decisión propia. Su compromiso no fue superficial. En 2003 fundó la Asociación Fight AIDS Mónaco, una organización enfocada en apoyar a personas que viven con VIH y luchar contra la discriminación.
Lejos del glamour vacío, Estefanía eligió causas reales. Hablaba desde la experiencia de quien ha sido señalada, juzgada, herida. Y por eso su voz tenía peso. Por primera vez, incluso quienes la habían criticado empezaron a reconocer su valor. Durante esos años se volvió una figura habitual en eventos internacionales relacionados con la salud, la cultura y el bienestar social. Nunca pretendió ser la princesa ideal que todos esperaban, pero encontró sentido en su título, usándolo como herramienta de acción y no como adorno. A pesar de este cambio, las tensiones se intensificaron cuando Estefanía sorprendió al mundo con su segundo matrimonio, uno aún más inesperado que el primero. En 2003 se casó en secreto con Adams López Pérez, un acróbata portugués 10 años menor que ella. Se habían conocido en el entorno circense que tanto amaba Estefanía, y aunque muchos pensaron que era solo un romance pasajero, decidieron formalizarlo, sin avisarle a nadie. Ni su padre ni sus hermanos fueron informados. El anuncio del matrimonio llegó cuando ya estaba consumado, lo que generó malestar en la familia. La unión duró apenas un año. En julio de 2004, Estefanía pidió el divorcio. Fue una relación breve, marcada por la pasión, pero también por la presión mediática y las diferencias personales. Otro intento fallido, otro escándalo para sumar a la lista. Sin embargo, la vida aún le tenía reservadas más pruebas. El 6 de abril de 2005, tras una larga batalla con complicaciones cardíacas, renales y pulmonares, murió su padre, el príncipe Rainiero III. La familia lo despidió en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada, la misma donde un día se casó con Grace Kelly y donde años más tarde sería enterrado junto a ella. Pero en medio del duelo, Estefanía recibió un último golpe. Su padre, aquel a quien había intentado acompañar en sus últimos años, prácticamente la había excluido del testamento. La mayor parte de su fortuna, que se dice ascendía a miles de millones, fue heredada por Carolina y Alberto. A Estefanía le quedó apenas el 1%. No fue un descuido, fue una decisión deliberada. ¿Por qué? Algunos dicen que Rainiero nunca perdonó los escándalos, las huidas, los amores inconvenientes. Otros creen que simplemente no comprendía el alma libre de su hija menor. Sea como sea, ese gesto fue una herida que ni el tiempo ni el dinero podrían borrar. Aún así, Estefanía no reclamó públicamente, no se rebeló esta vez. Quizás entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí transformar el presente, y así lo hizo. Siguió adelante, fiel a su carácter, a sus convicciones y sobre todo a la vida que eligió vivir, imperfecta, sí, pero profundamente auténtica. La relación con sus hermanos. Durante mucho tiempo se habló de una supuesta rivalidad con su hermana Carolina, quien desde siempre encarnó la imagen de la princesa tradicional, elegante, reservada, culta. Mientras Carolina se casaba con nobles, vivía en Europa y representaba la imagen perfecta de la realeza clásica, Estefanía era todo lo contrario. La rebelde, la impredecible, la que escapaba del protocolo para buscar su lugar fuera de las expectativas familiares. Los medios, por supuesto, hicieron lo suyo. Alimentaron el morbo, construyeron narrativas de enfrentamientos, de envidias, de comparaciones constantes, pero la realidad, como suele pasar, fue mucho más compleja y humana. La relación entre ambas hermanas tuvo altibajos, especialmente durante la juventud. Las diferencias de carácter eran evidentes y ambas lidiaban con el dolor profundo de la pérdida de su madre, Grace Kelly, en circunstancias que marcaron para siempre sus vidas. Aquella tragedia no solo desgarró a la familia, también creó silencios, distancias, maneras distintas de sobrevivir. A veces competían, otras simplemente se ignoraban. Había entre ellas una tensión latente, hecha de expectativas rotas y caminos opuestos. Carolina asumió el deber, la corona, el apellido con toda su carga. Estefanía se desmarcó de todo eso para intentar ser ella misma, aunque eso implicara decepcionar al mundo. Sin embargo, el paso del tiempo y en especial la muerte del príncipe Rainiero trajo una especie de tregua emocional. No hubo discursos ni reconciliaciones públicas, simplemente una madurez compartida. Hoy las dos mantienen una relación cordial y respetuosa, tal vez no íntima, pero sí basada en un entendimiento silencioso. Sus hijos conviven con naturalidad, sin arrastrar las tensiones del pasado, lo que demuestra que las heridas se pueden cerrar sin necesidad de grandes gestos.
Con su hermano Alberto la relación siempre fue más fluida. Desde pequeños compartieron cierta complicidad, un espíritu más libre y relajado. A diferencia de Carolina, Alberto no trató de encasillar a Estefanía, más bien la aceptó tal como era. Cuando asumió el trono, ella estuvo a su lado sin protagonismos, pero con una presencia firme y leal. Se dice que él valora especialmente la autenticidad de su hermana menor, su capacidad de estar presente sin importar las críticas, su manera discreta de contribuir sin dejar de ser ella misma. La Estefanía de hoy. Hoy Estefanía de Mónaco vive una vida serena, lejos de escándalos, de las portadas sensacionalistas y del frenesí mediático que la rodeó durante tanto tiempo. Atrás quedaron los titulares incendiarios, las fotos robadas, las conjeturas sobre su vida amorosa o sus decisiones fuera de lo convencional. La princesa que un día desafió todas las reglas hoy prefiere el silencio, la naturaleza y los afectos verdaderos. Reside principalmente en Mónaco, aunque suele refugiarse en el campo francés, en una propiedad donde puede caminar descalza, cuidar de sus animales y disfrutar del anonimato que nunca tuvo en su juventud. De sus 3 hijos, es con Camila menor con quien mantiene una relación especialmente cercana. Aunque Estefanía acaba de anunciar que se retira de la vida pública, no ha renunciado a todos sus compromisos. Seguirá al frente de Fight AIDS Mónaco, pues está muy comprometida con la lucha contra el VIH. También continúa como presidenta del Festival Internacional del Circo de Montecarlo, un legado de su padre reiniero y una de sus pasiones más constantes. Cada año se sienta en la primera fila para aplaudir a acróbatas, malabaristas y domadores con ojos brillantes y alma de niña. En ese universo de luces y riesgo, de arte y libertad, Estefanía se siente en casa. Además, ha preparado a sus hijos para asumir su legado social. Ahora pretende disfrutar de su familia, nietos y bienestar, tras décadas de intensa exposición pública y compromiso social. Sin duda, la historia de Estefanía fue la de una niña que sobrevivió a un accidente, la joven que desafió al protocolo, la madre que crió a sus hijos entre circos y refugios rurales. La princesa que nunca quiso ser princesa, encontró finalmente su lugar, y no fue en un palacio ni en una portada, fue en su propio camino, uno que nadie más se atrevió a recorrer. Pues como ella un día dijo: no soy rebelde, soy una persona decente, no siento haber hecho nada escandaloso. Simplemente he tomado la vida como ha venido, he seguido mis sentimientos más profundos y, como dije, llevo las cosas hasta el final. ¿Tengo opiniones? De hecho, diría que soy más trabajadora que rebelde. Y tenía razón, su historia vista con perspectiva no habla de rebeldía, sino de coherencia con uno mismo, de la valentía de seguir el propio instinto, incluso cuando todos esperan otra cosa. Espero que les haya gustado este video y me escriban en los comentarios qué opinan de esta princesa que siempre luchó por ser ella misma y por vivir una vida auténtica, aunque en el camino tuvo que caer varias veces. Los leo en los comentarios. Adiós.